Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el Sucucho Comiquero. Hoy me toca dirigir a mí porque hoy vamos a hablar de mi país y por ende de historieta nacional. De historieta nacional me refiero a historieta uruguaya. Y esta vez no estoy sola, estoy con el Santi. ¿Cómo va, gente? Bien, con el Fede. ¿Cómo andás, Ronnie? ¿Preparada para conocer un poco más de historieta de tu país y ver por qué es tan buena y por qué es tan rica? Sí, es por eso, y también hoy traje un invitado especial para poder hablar del tema, que es Magnus, de Perdidos en el Éter. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, más que nada lo queríamos invitar a Magnus, antes de arrancar con esto, era porque, bueno, como habíamos hablado, como diciendo, bueno, Magnus, como nos dice siempre Ronite, es como multifacético y hace un montón de años que está metido en este mundo. Ahora Ronnie va a explicar un poco más, ¿cierto? Que siempre hablamos de todas las cosas que hace Magnus y la presencia que tiene. ¿Soy multifacético o tengo déficit atencional? Una de las dos cosas. ¿Pero abandonás las cosas o las seguís? ¿Haces varias cosas a la vez? ¿Cómo es? Eso, hago muchas cosas a la vez. Pues pero no las soltás. No es como esa gente que arranca algo y lo deja y arranca otra cosa. Sos multifacético. Eso sería. Claro. Trato. Bueno, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces, viste, el que mucho abarca poco aprieta a veces, pero por otro lado me defiendo en varias canchas. Bien ahí. No, y yo, como siempre, me daba pilas, como siempre soy boba y me daba vergüenza invitar, pero bueno, acá estamos hablando de historieta uruguaya. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar como para la gente que no sabe nada. ¿Cuándo surge la historieta uruguaya? Bueno, mirá, yo he dado alguna charla sobre historieta uruguaya cuando he tenido oportunidad de viajar a otros países, por ejemplo a Suecia y a Canadá, que he estado, y entre otras cosas basado en los libros que hicieron Gabriel Mainero, del Rincón del Coleccionista, y José Ernesto Costa, que son dos historiadores de cómic uruguayo, ya a principios de los años 1800, o sea, antes de que esto, del siglo XIX, antes de que esto sea Uruguay, ¿no? Ya se empiezan a ver volantes, folletos, primero entre los europeos, luego entre las personas que ya son moradores del lugar o inmigrantes que no son colonizadores, se traen de Europa lo que es el humor gráfico satírico, que Europa tiene una tradición muy rica en eso, y a veces incluso llegaba a ser secuencial, o sea, tener algo parecido a un protocómic. Porque el cómic se considera muchas veces que arranca a principios del siglo XX, pero tiene un montón de antecedentes que es muy difícil muchas veces poner el punto y decir, acá empezó, ¿no? Y a fines del siglo XIX, la revista Caras y Caretas, la original, no la que está ahora, empieza a tener una página central de 24 viñetas que lo firma Orestes, que es Orestes Acquarone. Lo que sí, como muchos cómics de la época, no utiliza los globitos, ¿no? Utiliza los textos arriba o abajo, pero arriba o abajo del cuadrito de la viñeta, pero tiene una secuencialidad. No son ilustraciones que acompañan como en un libro ilustrado. Ya es algo más historietístico. Y después ya empieza a presentar, sí, propiamente tiras, por ejemplo, con sátiras al presidente del Uruguay, Juan Lindolfo Cuestas. Entonces tiene ya esos comienzos. Y ya para fines de la década del 20, del siglo pasado, aparecen lo que son las primeras publicaciones que vos lo mirás y decís, bueno, tiene globitos, está dedicado a esto, y en los diarios y revistas uruguayos empiezan a salir tiras, tanto para el público en general como para niños. Porque bueno, recordemos que por lo menos en el hemisferio occidental, en el mundo occidental, la historieta surge como la ven modernamente, surge con las tiras de diario. Después, bueno, se recopilan y pasan a salir los comic books y todo lo demás. Pero bueno, más o menos surge de esa manera, esos grandes rasgos en Uruguay la historieta. Perfecto. Pila de tiempo. En fin, ¿no alguien más quiere hablar? No, era un montón en ese sentido, y es como digo yo, es como que muchas veces nosotros a los argentinos decimos que los comparamos con México, con España,
Y estamos muy lejos a compararnos con México y España. Es como que hay que compararnos con el mercado más nacional que tenemos. Uruguay, que literalmente son un par de kilómetros, Chile, Paraguay. Entonces es muy enriquecedor todo esto que nos estás contando en ese sentido, la verdad. Claro, obviamente entre Uruguay y Argentina tenemos una cercanía cultural innegable. Sí. En muchos aspectos somos el mismo pueblo directamente, más que con los otros pueblos latinoamericanos. Seguro. A ver, no en vano los chistes de la provincia rebelde y todo ese tipo de cosas, porque sí. Lo que muy seguido en el que lo sufre Ronit. Sí. Bueno, en Perdidos también somos rioplatenses porque tenemos integrantes argentinos, pero Uruguay, lo que luego es Uruguay, es originalmente parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que más adelante sería Argentina. Entonces es innegable, sobre todo en lo que tiene que ver con los territorios de Buenos Aires y el litoral. Quizás si te alejas más para adentro de Argentina, cambia un poco, pero de cualquier manera hay una similitud. La diferencia más importante que yo creo que nos separa, no solo en el campo de la historieta, sino en cualquier campo artístico, comercial o lo que sea, es una cuestión de magnitudes, de tamaños. Uruguay tiene 3,5 millones de personas, ahora, menos antes. Argentina anda que los 40 millones de personas en estos momentos. Sí, entre 40 y 43 marcó el último censo, sí, por ahí. Por eso, todavía no tenemos los datos, pero sí. No están los datos al final, mira. Son muchísima más gente. Entonces han tenido la posibilidad de tener una verdadera industria de la historieta, con sus altibajos, pero una industria editorial real. Sí. Uruguay, en cambio, si no es bueno, tiene booms en la década del 50 y el 60 de lo que es la historieta en prensa escrita, en periódicos, pero después nunca ha habido una industria de la historieta como para publicar. No existe. Es casi todo autogestión, como decíamos hace un rato fuera de micrófono, y ocasionales esfuerzos quizás de editoriales que no son de historieta, a veces que sacan alguna historieta histórica o que nos va bien en el Mundial de Sudáfrica y hacen una historieta sobre la selección, ¿no? Ese tipo de cosas. Y en las últimas décadas hubo algunos de esos esfuerzos autogestionados, como por ejemplo Belerofonte o Dragon Comics o algunos otros, que llegan a publicar historietas de personas que no son los fundadores o editores de los sellos. Pero eso también va apareciendo y desapareciendo según las posibilidades son favorables o no. Entonces, esa es la mayor diferencia entre Uruguay y Argentina en el tema de la historieta. La posibilidad de tener un mercado no existe acá. Sí, incluso el FONAM, que es el Fondo del Estado, muchas veces ayuda a financiar las obras, ¿no? Sí, el Fondo Concursable para la Cultura, que arranca en el año 2006, ha logrado que haya una producción bastante consistente de historieta en Uruguay, porque permitió que grupos o personas pudieran financiar obras. En mi caso, saqué un par de libros gracias a premios del Fondo Concursable, pero también permite que con ese apoyo económico después tenga cierto know-how, ¿no? O cierta experiencia para poder editar otras cosas por tu parte, aunque tengas que rascar la plata de otro lado. Entonces, bueno, desde el 2006 para acá ha habido una producción bastante constante de una generación de historietistas a la que pertenezco, algunos un poco anteriores, algunos un poco más recientes, en parte gracias al fondo, también en parte a la llegada de eventos, al surgimiento de eventos que tienen que ver con la historieta, como Montevideo Comics, que arranca en el año 2003, del cual fui uno de los organizadores, fundadores también, después dejé de trabajar ahí, pero otros eventos como Continuará o hoy día Comic Convention, que te permiten mostrar tu trabajo, eventos en el interior. Hay eventos en el interior ahora por todos lados, que eso está buenísimo. Más de un evento al año en Maldonado, eventos en Colonia, eventos en Artigas y en Salto. Eso está genial, Fraiventos, Paysandú. Las ferias del libro, gracias a la fundación de Auch, que creo que tenemos puntuado, después hablar un poquito de la Uruguaya de historietistas, gracias a la fundación de Auch y la relación que se entabla con la Cámara del Libro,
las presencias en las ferias del libro, tanto de Montevideo, que es la más grande del país, como en la feria infantil y juvenil, que también se hace en Montevideo, o las ferias que se hacen en diferentes ciudades del interior. Entonces, tenemos una comunidad de creadores y de lectores saludable, pero como con un montón de cosas en Uruguay, de nuevo, la escala y el tamaño del país no nos permite tener una industria como tal. Vos, me quería quedar con una cosa que dijiste, que vos fuiste uno de los fundadores, de las partes al principio de la organización de la Montevideo. Digo, ¿cómo fue en ese momento, digo, cuando dices, bueno, vamos a arrancar con esto, digo, te cruzás con más gente, vos decís, bueno, en Uruguay hay se están haciendo unas movidas, digo, ¿cómo es eso? Porque viste que hay veces vos te cruzás con gente o ves que parecería que hay otras personas, pero bueno, hasta que no haces un evento, me imagino que siempre está ese miedo de decir, a ver cuántos van a venir o a ver cuál va a ser la respuesta de la gente, digo, ¿cómo fue esa Claro, organización? Sí. Mirá, acá en Uruguay, en la década del 80, eso se hicieron algunas exposiciones de historietas, porque como digo, Uruguay siempre tuvo una buena cantidad de creativos, a pesar de que muchas veces se encauzaba más para el humor gráfico o la tira breve, o las cosas en diarios que la historieta, porque no podías vender una revista o una novela gráfica, ¿no? Por allá a fines de los 90 empieza a surgir la idea con creadores y con... Yo en ese momento no hacía historieta, pero ya estaba cubriendo historieta en algunos medios digitales o incluso algún impreso. Y se empieza a hablar de la idea de hacer algún evento, que los primeros esfuerzos quedan en la nada, y después un amigo mío, que es Carlos Boquete, que ahora vive en México, y Matías Castro, que es uno de los organizadores todavía hoy de Montevideo Comics, toman la posta y se juntan con otra gente, como es, la que en ese entonces esposa de Carlos, que es mi cuñada, la hermana de mi esposa, Andrea Cartatei, y con otra gente, y se arma un grupito para organizar esa primera convención. Carlos se pone a la espalda lo que es la organización comercial, buscando sponsors, buscando lugar, y Matías, que es periodista y trabajaba en El País en aquella época, se pone a cargo de la parte de prensa. Yo estuve involucrado, en la parte general también, pero estuve involucrado en lo que era la organización del área de juegos de rol, porque ese es otro de los sombreros que me pongo, de organizar eventos de rol que organizaba, ahora ya no, pero lo hacía. También en lo que era armar el primer concurso, no el primer concurso de cómics que existía en Uruguay, pero sí el que iba a organizar Montevideo Comics por varios años. Entonces fui, por los primeros, 4 o 5 años de Montevideo Comics, fui uno de los jurados del concurso de cómics. Y sí, todos sabíamos que había gente, porque frecuentábamos lecturas, que es una librería de cómics acá en Uruguay, frecuentábamos el Rincón del Coleccionista, que es una librería también acá importante de Uruguay. Hoy mencioné a Mainero, su dueño, que es historiador de cómics también. O nos juntábamos en algún lugar donde intercambiábamos con algunos otros fans de historieta o algún creador. Había un incipiente movimiento de vuelta, va por olas muchas veces la creación de historietas. Ya en ese momento Lisandro Di Pasquale estaba haciendo El Ángel Negro, una historieta de superhéroes. Hay otro autor que en este momento no me acuerdo, también sacó una historieta así muy under, muy fanzine, ¿no? Cisplatino, ¿no? No, para Cisplatino faltan como 4 años ahí. Okay. No. Estoy hablando de alguien que se llama Martín también, pero no me estoy acordando del nombre ahora. Perdón, disculpe, pero no me acuerdo del nombre de la persona. Y sabíamos que había gente. Yo les quiero contar que en ese momento, por ejemplo, la palabra cosplay no pasaba por nuestros vocabularios. Montevideo Comics tiene por los primeros 2 o 3 años concurso de disfraces. No se usaba en el Río de la Plata la palabra cosplay. Uno de los modelos para Montevideo Comics era, por ejemplo, la convención Fantabaires en Buenos Aires. Sí. Que yo fui por primera vez en mi vida en el año 2000 y quedé impresionado, a pesar de que mis amigos argentinos me decían ya no es lo que era. Pero claro, yo era un tipo que nunca había pisado una convención de cómics. Entonces había un Goku inflable de 8 metros en el medio del gozo de la convención. Entonces fue bastante impresionante. También Leyendas, que era un evento que se hacía en Rosario dedicado exclusivamente a la historieta. Y había un grupito de gente que estaba creando historietas. Ya Rodolfo Santulo estaba publicando alguna cosa.
Y dijimos, bueno, sí, va a haber gente que venga, y hubo gente que venga. Fue un fin de semana de locura ya en abril o mayo del 2003, y vino un montón de gente, y bueno, Montevideo Comics en ese momento no ha parado, y como dijimos, han salido otro montón de eventos, cada uno con sus diferentes características. Montevideo Comics sigue siendo el que más espacio le da a la historieta propiamente dicha, a pesar de que es un evento multidisciplinario. Perfecto. Y bueno, en fin. Aparte de eso, estoy muteado. Bien, siguiendo con los cómics, ¿cuáles serían los clásicos que tendríamos que estar leyendo si queremos saber de historieta uruguaya? Bueno, la palabra clásico es muchas veces difícil de definir o de aplicar, porque, por ejemplo, una de las piedras angulares de la historieta uruguaya es la obra de Peloduro. Julio Suárez, en realidad, que era su nombre, o Yes, porque era Julio E. Suárez y no recuerdo su apellido, era su seudónimo. Peloduro era un personaje de su obra y luego se lo conoció él como tal. Empieza a serializar este cómic llamado Peloduro en enero del 33 y acuña el término novela gráfica. Un término que no se empezó a usar en Estados Unidos hasta el 64. Fue Will Eisner el que lo aplica, creo que Contract on God, y no se populariza hasta la década del 70, hasta fines del 70 el término novela gráfica. Ya después definir qué es una novela gráfica y qué no, esto le decía novela gráfica porque era serializado, había todo un plot que iba sucediendo además de los gags. No era una novela gráfica en el sentido de un volumen autocontenido que lees y tiene una historia. Así que bueno, se puede charlar eso. Pero lo publicó por muchos años, era tan importante que cuando se cambió de diario, bombos y platillos, una página completa con todos los personajes del diario que lo recibía, incluyendo Mafalda, que lo publicaban ahí, recibiéndolo, la gente seguía religiosamente la historieta. Ahora, leer eso es un poco complicado hoy día, porque estamos hablando de una historieta con más de 70 años de historia. Y después hay un montón de clásicos que aparecían en lo que eran la revista el Día de los Niños, que era una revista que acompañaba el diario El Día, en donde empieza, por ejemplo, su carrera de Eduardo Barreto, primero publicando adaptaciones de clásicos como El Cantar del Mío Cid, o haciendo historietas históricas, y luego haciendo historietas propias de ciencia ficción y de aventura. Ahí debuta un cómic que se llamó El Poderoso Halcón, que después lo publican en tipo 15 o 16 diarios de toda Latinoamérica. Y después lo que tenés es un montón de historieta humorística clásica uruguaya que podés encontrar. En la década del 80 y del 90, el diario La República tiene una página entera de historietas que yo leía sin falta todos los días, y tenés, por ejemplo, ahí a Ardito haciendo Viviana Creek, tenés a Gesio haciendo cómics de aventuras y otras cosas, tenés a la revista Verb, o después Tío Jorge o Tío Taba, que salía con ese diario los sábados, que incluía tanto reimpresiones de historietas argentinas de gente, por ejemplo, como Tabaré, que nos dejó hace poco, o Rondona White, pero también tenés historietas originales, por ejemplo, como Jacques Cousteau o Caín y Abel de Trías. Tenés un montón de cosas. En las revistas infantiles escolares como Charoná, Gesio hacía un montón de historieta histórica. Entonces tenés un montón de lectura que hoy día quizás puede ser un poquito árida. La gente de Montevideo Comics ha hecho un trabajo interesantísimo en los últimos años. Hace unos cuantos años que dejaron de hacer el concurso de historieta porque ya había como una producción nueva, y reenfocaron esos recursos en publicar volúmenes en donde restauran obra de historietistas uruguayos, ya sea vivos o muertos. Entonces han sacado volúmenes de Gesio, volúmenes de José Rivera, que hacía historieta gauchesca, un volumen precioso de Carlos María Federici, que recopilando historietas suyas de ciencia ficción y de detectives, que entre otras cosas tiene a Barry Cole, que es uno de los primeros personajes protagonistas negros de historieta en Uruguay, de Joffrey Foladori o Fola, que es de Pelopincho y Cachirula, que salía en revistas argentinas, y era de origen británico él, pero era uruguayo. Entonces
hay toda una biblioteca que uno se ha podido ir formando con estos libros de Montevideo Comics, que aparte están gratis para bajar en PDF en un proyecto de la Facultad de Información y Comunicación, que es en este momento no me sale el nombre, pero es una página en donde uno puede bajarse publicaciones uruguayas escañadas, anáforas, me recuerdo a mi hijo desde acá, ahí está todo para bajar. Entonces uno puede tener una idea de la evolución de la historieta uruguaya, por lo menos durante el siglo XX, leyendo estas obras y teniendo y viendo eso. Y después hay clásicos modernos. Un nombre que ya mencioné y que era imposible hablar de historieta uruguaya, sobre todo historieta uruguaya moderna, es Rodolfo Santulo. Y Rodolfo es uno de los autores, por ejemplo, de Los últimos días del Graf Spee, que es uno de los, hoy sin ninguna vergüenza, puedo decir que es un clásico de la historieta uruguaya moderno, pues ya lleva unos 20 años de publicado más o menos, y da lugar como un cierto renacimiento. Rodolfo y su grupo de amigos y de colegas que sacan el sello Berilofonte, publican un montón de historietas que aparte publican, por ejemplo, reeditan cosas de Alcatena y Massitelli que nunca se publicaron en español, publican historietas propias de Rodolfo, etc. Entonces, un clásico hoy de la historieta uruguaya es cualquier cosa que saque Rodolfo. No, nosotros de Santulo hemos leído mucho porque varias editoriales nos han dado nos han proporcionado material, así que de Santulo leemos bastante. Y personalmente yo me crié leyendo La Guambia y La Yanoná, que son las dos, para mí, que no tenían que faltar. Claro, ¿no? Bueno, no mencioné Guambia, pero sí hablé de lo que es la tradición uruguaya del humor gráfico, de la sátira política. Guambia es una revista importantísima, tiene razón Ronit, que primero surge antes de la dictadura como El Dedo, sí. Y después cierra y resurge en democracia como Guambia, y duró unos cuantos años. Guambia era, sí, la verdad, un referente de humor. O sea, sí. Donde leías historieta y humor gráfico, pero historieta siempre de humor. De vuelta, incluso no tenemos publicaciones como el Tony o D'Artagnan. Lo más parecido a eso es El Día de los Niños, en donde había historieta de aventura u otras cosas. Lo que es historieta uruguaya, porque bueno, después reimpresiones de cosas americanas, eso sí había. Sí. En fin. No, justo te iba a preguntar eso. Digo, bueno, entonces tal vez la tira de prensa, en la parte del diario o en estas revistas era lo más parecido, como en esa producción, puedo decir que esté un poco más serializada o que haya más contenido, tal vez lo más parecido en Uruguay. Sí, era lo más parecido. Y tal vez otra cosa es, de vuelta, La República fue un diario, ya no existe más, fue un diario, que se autodenominaba el diario plural, pero era obviamente de izquierda el diario, y podemos hacer un programa entero, no en este podcast o en Podios del Éter, hablando de lo tránfuga que era el dueño, Federico Fasano Mertens, pero que ese diario le daba bola a la historieta, le daba bola. Entonces, por ejemplo, tenían esa página diaria de tiras, editaron algunas revistas sueltas, reimprimiendo cosas como, por ejemplo, Cosecha Verde, Mandrafina y otras cosas que tipo no había otra forma de conseguir en ese momento. Y gracias al laburo de los historietistas que trabajaban para el diario, de vuelta, Ardito, Gesio, Trías, esa gente, se edita a principios de los 90, mediados de los 90 en realidad, una revista llamada Quimera, de la que ponerle que salgan 8 números es mucho, pero salieron, y ahí publicaban estos autores que tenían unos cuantos años de historieta, y por ejemplo empieza a publicar o hace de sus primeras cosas Rodolfo, y otros historietas uruguayos de ese momento, algunos que han seguido haciendo historieta y otros que no, y ahí había, bueno, como un intento de hacer algo que escapara a los confines de la revista de humor, con la que está todo bien y que me parece que es un género importantísimo, sobre todo la sátira política. Uruguay tiene una fuerte tradición no solo en la historieta, sino en la murga y en otro tipo de humoristas sobre la sátira política, pero a veces necesito ver gente cagándose a balazos o a piña, ¿no?
Claro, que Ok. haya otro género, Mira, yo- sí, que sea un poco más Yo acá amplio. encontré en la primera dice Gesio, Paira, Renzo Baira. Sicardio, Ortiz, Rodríguez, Bagliotto, Maura, Santulo, González, País y Calero. Esa sería la primera. Ignacio La Calero, fallecido Sí. hace unos años, que hizo historieta también. Renzo Baira sigue haciendo historieta. Bueno, Santulo, obviamente, y la gente que mencionaba. Sí, sí, sí. Yo tengo unas cuantas de esas todavía. Hace unos años se hizo como un reverse, hizo un número especial de Mirá. vuelta. Sobre todo con gente que colaboraba en una revista digital que se llama Plan H, con la que colaboré yo también, que editaba Trías. Pero en un momento se quiso hacer una edición impresa de Quimera como para celebrar el regreso. Pero bueno, era eso. Y después Uruguay lo que tiene durante mucho tiempo, incluso cuando arranca la presencia de los fondos, es un innegable peso del el gaucho y la historieta histórica, ¿no? Sí. Como que no se podía escapar muchas veces de eso. Incluso Rodolfo intentando escapar un poco de eso. Sus primeras historietas publicadas son cosas como Montevideo Ciudad Gris, que tiene que ver con la ciudad, o Los últimos días del Graf Spee, que es histórica, es sobre espías y la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, pasa en Uruguay, porque es sobre, bueno, cuando estuvo atracado acá en nuestro puerto el barco nazi, el Graf Spee, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay como una tendencia gravitacional a que nos atrapara y a que todo lo consumiera eso. Con el comienzo de los concursos de cómics de Montevideo Comics y que con gente, por ejemplo, yo leí muchas historietas de chico, pero también me crié básicamente leyendo historietas de superhéroes estadounidenses, ¿no? Soy el menor de 6 hermanos, mis 2 hermanos varones mayores que me llevan 15 y 16 años coleccionaban historietas de superhéroes, leí con ellos, heredé de ellos, y seguí leyendo toda mi vida. También cómic europeo como Asterix o Tintín y demás, pero principalmente superhéroes. Pero también tenés, a principios de los 2000, que empiezan a hacer historietas gente como Pablo Praino, Fiorella Santana, etc. Gente que se cría mirando mucho anime y leyendo mucho manga. La gente que hacía la revista Kiwi, Richard Ortiz era uno de los que estaba involucrado en su momento, Pedro Baldris, etc. Sacan una revista por allá por el 2003, 2004, llamada Kiwi, justamente la acabo de mencionar, que era básicamente basada en cosas de manga y demás. Y entra a ver como otras corrientes que se entremezclan. Después, cuando aparecen los fondos y uno quiere lograr, bueno, para el que no lo conozca, Fondo Concursable para la Cultura es un programa del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay para brindar fondos a emprendimientos culturales. Entonces tenés categorías de danza, de libros que recopilan memoria y tradición, tenés cosas de teatro, etcétera, etcétera. Prácticamente todo lo películas. que no es... Claro, no, pero justamente cine y música van por otro lado porque ya existían fondos para eso. Creo que de música lo que hay es para conciertos y giras. Ok. El FONAM, que es el del disco, ya existía por otro lado, y para cine existía otro fondo que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y ahí vos tenés que pasar por 2 etapas. Primero tenés que presentar todo un plan de publicación, de presupuestos, etcétera, etcétera, que lo estudia un jurado de viabilidad, ¿no? Y cuando pasás ese filtro, pasás a un jurado de contenidos que evalúa la calidad de lo que le estás presentando. Vos podés presentar una novela gráfica terminada o podés presentar muestras. Entonces, los primeros jurados eran mucha gente que no estaba involucrada en la historieta, que estaban involucrada en ficción o en narrativa o en crítica literaria, pero no de historieta, y que muchas veces no estaban, no sé, capaz que era gente más mayor o más tradicionalista. Entonces, los primeros proyectos que presentaba uno o que pensaban presentar, tratabas de que se ajustaran a ciertos valores y expectativas culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer proyecto que presentamos nosotros fue el libro de Grimorio del Plata, que es un universo de vampiros, hombres lobos, cazadores de monstruos, etc. Que el atractivo era 100% una obra de género fantástico, pero pasado en Montevideo y alrededores. Entonces, tenía como eso. Con el paso de los años,
algunos de los historietistas que participaron, vos cuando ganás 2 años, cuando ya tenés un par de cosas publicadas, tenés 2 categorías, la categoría como amateur y una más profesional. Cuando ya tenés un par de cosas publicadas con ISBN y demás, ya no podés publicar como amateur. Y hay cupos que están reservados para eso. Y si ganás 2 años seguidos, no podés volver a participar el tercero. Entonces, muy bueno eso, ¿eh? Está perfecto para que rote, es muy ¿no? bueno. Podemos hacer para nuestros amigos de los premios Fénix un postulante para que no gane siempre las mismas personas el año que viene. Sí, renovación. Entonces, vos tenés X cantidad de plata que está destinada a lo emergente, era la palabra, no matar, emergente, y después, bueno, la gente que no puede participar después de 2 años. Entonces, algunas de esas personas terminan actuando de jurado. Algunas personas, cuando hay ya una publicación más continua de historieta en Uruguay, algunas personas empiezan a ejercer crítica. Por ejemplo, Ramiro Sanchís, que es un escritor y crítico literario uruguayo, que escribe ciencia ficción y que escribe literatura weird y otras cosas, empieza a criticar historieta en su blog y en el periódico La Diaria, etcétera, y por ejemplo, en un momento termina de jurado. Entonces hay gente con otra sensibilidad, con otros consumos, y ahí es cuando decís, bueno, capaz que se pueden presentar cosas. Y yo creo que el momento más claro de eso es cuando Sangre y Sol, que es un libro escrito por un gallego viviendo en Uruguay, un gallego literal, ¿no? Dibujado por un argentino, que de hecho ya había dibujado parte de Grimorio del Plata, y que trata sobre las aventuras de un diplomático español en el Japón de fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, perdón. Ahí ya decís, bueno, se sacó un poquito esa pesa de todo tiene que ser con gauchos, fútbol y Montevideo, ¿no? Claro, sí, que sea todo histórico solamente. Exacto. Entonces ahí se da. Yo igual, el otro libro, el mismo año que gana Sangre y Sol, lo gané con Crononautas, que tiene viajes en el tiempo, y una de las paradas de viajes en el tiempo es en una batalla importante de la independencia uruguaya. Entonces, tipo también me aseguraba un poquito, además era algo que quería hacer. Me interesa hacer historieta histórica o mezclándolo con cosas como el viaje en el tiempo o la fantasía, no puramente. Pero se ha logrado que haya una mayor variedad de historietas y tenés un montón de cosas y tenés diferentes autores y diferentes grupos o sellos editoriales, cada uno con su impronta publicando diferentes cosas. Claro, sí, es algo que pasa, justo que venías comentando lo del tema de la influencia del manga, el anime, también acá con los autores más jóvenes ya está pasando bastante eso, que ya hay toda una corriente, o decís vos, superhéroe, o decís, la gente consume distintas cosas y está bueno ver eso, como esa variedad. Justo hablando, una de las cosas que estábamos retomando, que tenía que ver con, bueno, Uruguay, la autogestión y estos fondos que tengan que ver la participación siempre del Estado como algo importante, digo, ¿cómo tiene que ver o cómo se relaciona esto con el Día de la Historieta de Uruguay? ¿Cuál fue el proceso, ese proyecto? Como diciendo, bueno, ¿de qué manera sirve para visibilizar, me imagino, la historieta y cuál es la repercusión que tiene? Bueno, primero que nada debo decir que no ha tenido la repercusión que uno podía creer. Creo que tiene más repercusión la historieta uruguaya con la presencia de lo que son las ferias del libro, a través de la relación que Auch ha logrado con la Cámara del Libro, que el Día de la Historieta. El Día de la Historieta desde 2011 se celebra el 16 de septiembre, que es el día de nacimiento de Julio Suárez, de Pelo Duro. Se presentó en aquel momento la directiva de Auch, que el presidente era Santulo, se presentó ante algún legislador una idea de presentarlo para que se hiciera oficial, con la idea de llegar, por ejemplo, no sé, vieron que en Brasil hay una ley que cualquier comercio que venda historieta tiene que dedicarle X cantidad de las bateas, de los estantes, a historieta nacional. Eso es genial. Pero bueno, todo fue quedando medio por el camino, no que Auch no haya hecho nada, pero se dedicó más bien a hacer otras cosas, a lo que era reforzar la posibilidad de estar en punto de venta, porque de vuelta, hay solo hoy hay, ponerle que 4 o 5 librerías de cómics en Uruguay, 3 o 4 en Montevideo, un par en el interior. Entonces, no tenés realmente una verdadera presencia de puntos de venta.
Trabajando con distribuidores, sí en las librerías de Plaza podés encontrar de vuelta, sobre todo las obras de gente con un mayor output de producción, como Rodolfo, pero bueno, algunos de los libros míos también han estado en librerías. Lo más importante fue el trabajo que se hizo en eso, en asegurar que 3-4 veces al año, además de los eventos exclusivamente de cómics, vos tengas durante un par de semanas un puesto de venta de cómic nacional. Eso es lo más importante. El Día de la Historieta Uruguaya en realidad se ha quedado en, mencionémoslo en redes, como decían hoy, como están viendo en el video de YouTube, hay un álbum en la página de Ouch de Facebook para que uno ponga como avatar, como foto de perfil, personajes de historieta uruguaya, recordándolo, pero más allá de eso, mucho no se ha hecho. Quizás se debería tratar de hacer algún evento ese día, pero bueno, vieron, es difícil muchas veces. De vuelta, Ouch se ha involucrado más en esa relación con la Cámara del Libro, por ejemplo, en participar ya sea como Ouch o como autores individuales en eventos en la noche de las librerías, y cosas similares. Pero el Día de la Historieta medio que quedó por ahí. Está bueno porque además, justo septiembre, no recuerdo la fecha, también es el Día de la Historieta en la Argentina. El 4. El 4. Sí. Y en Perú. De casualidad. Entonces, bueno, es como un mes de la historieta latinoamericana en ese momento. Pero no ha pasado a mayores. No se ha logrado instaurar. De vuelta, hay una subcultura de la historieta y nos vas a ver a los que quedamos en Facebook, una red social que usamos los señores mayores hoy día, sobre todo, cambiando nuestra foto de perfil por un par de semanas o algo por el Día de la Historieta, algún lector o amigo del mundo de la historieta, pero no ha pasado mucho mayores. Digo, no tenés, legisladores políticos famosos que digan públicamente que leen historieta, que hay algún tipo de interés como para romper con el nicho. No, la verdad que no. Teníamos futbolistas, alguien que vos decís, viste que siempre nosotros desde Argentina pensamos en eso, viste, como diciendo, bueno, tal vez a veces te sirve alguien que vos decís que sea de un público más masivo, yo que sé, tenemos algo. Acá que pasa. ¿No sabía que Graciela Alfano lee historieta? En un momento Graciela Alfano, su CM en Twitter, era fanático de más que nada del anime y en un momento a la noche se ponía a compartir y comentar series que estaba mirando. Estaba viendo Shingeki, se ponía a comentar eso, entonces un montón de gente como que le respondía y ella como que por varios meses no hizo nada, era como diciendo, dale. Entonces un montón de gente, viste, como diciendo, bueno, mirá, Graciela Alfano comentando, no sé qué, y se generó como acá algo. Tenemos algún comunicador que además también ha hecho historieta, por ejemplo, Nacho Alcuri, que es escritor y periodista y hace radio, etcétera, y también hace historieta, y por ejemplo, hace un podcast con Gustavo Sala, y ha hecho historieta con Gustavo, ha hecho historieta solo. Nacho habla de historieta todo el tiempo, ha estado invitado a Perdidos en el Éter alguna vez. Cairo Herrera, que es un locutor y conductor, también hace la presentación de Perdidos en el Éter y participa en nuestro programa cada tanto. Por ejemplo, muchas veces me invita a su programa de radio a comentar las películas comiqueras del momento. Pero no, lo más parecido a un político, así que tuviéramos que fuera fan de los cómics, era Jorge, vive, no está muy público día, Jorge Chediak, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y que hasta hace unos años estaba al frente de la Secretaría en contra de lavado de activos y financiación del terrorismo, que el loco era fan de Superman y mensualmente iba a lecturas a recoger sus cómics. Pero no en lo que tiene que ver con el cómic uruguayo. A veces cuando hay alguna presentación de libros y conoces a alguien en un programa, digamos, mainstream de televisión o de radio, podés lograr que lo mencionen o que te den para adelante. La Diaria, este diario que mencioné donde trabaja Ramiro Sanchís y también Nacho Alcuri, publican crítica de historieta, etcétera, pero no tenés como una salida que conecte esos dos mundos, el público general con la historieta. Cada tanto pasa que, no sé, se publica una historieta de fútbol y esa sale en varios medios porque eso lo visibiliza y eso, pero no ha habido una movida de ese estilo que se o como la que salió del Planeta en marzo, que esa salió ahí en medios. Claro, sí, a veces pasa eso. O bueno, por ejemplo, cuando Rodolfo Santulo
y Max, ay, no me sale el apellido ahora, sacaron Citarrosa, un libro sobre anécdotas de gente que vivió con Citarrosa. Max Aguirre, gracias. Eso tuvo una repercusión porque es Citarrosa, ¿no? Y si uno ahora se sienta y hace una historia, bueno, Prócer Zombie, una historieta sobre Artigas, el máximo prócer uruguayo, tuvo pila es muy de buena esa. Es muy linda, de los Silva Bros, de Samuel Silva, Sí. tuvo mucha repercusión por los temas por la sátira que hacía a las tradiciones y a la leyenda y todo lo demás, pero son como chispazos que se dan. Sí, a mí, tal vez lo que más me sorprende que siempre hablamos con los chicos es que sus autores terminan publicando acá las historias, ¿entendés? Es medio como contradictorio en ese sentido. Bueno, pero y que tal vez ni te lleguen allá las historias, ¿entendés? Bueno, hoy día por suerte llega todo, pero de vuelta, es un tema de mercado. ¿Por qué Natalia Oreiro triunfa en Argentina? Porque hay un mercado mucho más grande. No es que le falte talento a ella. Entonces, Rodolfo se ha convertido en un autor que logra publicar muchas de su... Hoy día él ya no está sacando, no está autoeditando, tiene la suerte de que no tiene que hacerlo. La autoedición tiene un montón de ventajas, pero también te lleva un montón de laburo extra. Entonces, Rodolfo publica con Pictus y publica con esto, con lo otro allá. Tiene la suerte de publicar cosas fuera del Río de la Plata. Es en estos momentos, digamos, el autor uruguayo que está parado a dos gambas entre el Río de la Plata. Después, como Rodolfo es solo guionista, después tenés un montón de dibujantes que logran dar el paso hacia Estados Unidos y Europa. Richard Ortiz, Martín Cocolo, Cristian Duche, Matías Vergara, Manhaus ahora hace poco. Hay un autor que ahora no me acuerdo del nombre, que ha hecho cómic de Star Wars. Martín Cocolo ha hecho cosas de Hulk, entonces de X-Men. Entonces eso ya se ha hecho como más costumbre, pero es para los dibujantes. Entonces, en lo que es publicar tu propio cómic, está eso. Rodolfo publicando en Argentina a dos manos, y después los demás que logramos meter una historia corta en una antología allá, acá, etcétera, y hacemos lo que se puede, ¿no? Pero no debería sorprenderte de ninguna manera, porque bueno, es eso, es una cuestión de mercado, de pasar de un charquito más chico a una lagunita, porque tampoco Argentina es Europa o Estados Unidos, pero en esa comparación contra Uruguay pasa, en lo que es historieta, la mayor parte de la publicación de Rodolfo hoy día es para Argentina o las cosas que publica para otras partes del mundo. Perfecto. Me sacaste la duda en ese sentido, como decís. Chicos. Ronit. No, ya que estamos, y tú has mencionado que haces obras, ¿qué es lo que has sacado, tanto en el mercado uruguayo como fuera de Uruguay? Bueno, yo como guionista vengo desde hace unos 10 años haciendo historieta. Arranqué justamente, mi primera historieta publicada fue una historieta corta en Cisplatino, que mencionabas hoy vos, Ronit. Bien. Y después formamos lo que es Gas Comics, un sello de historietas. Sacamos aproximadamente una decena de fanzines, la revista Gas 3K, y 2 novelas gráficas que son Grimorio del Plata y Crononautas. Y después yo he sacado algún otro libro más. Por ejemplo, saqué un libro en inglés que se llama Stout Brain, que es historias cortas mías de varios lados publicadas en inglés, y webcomics. Ya hace unos 12, 13 años que estoy haciendo Mi vida sin un jetpack, que es una historieta, una tira autobiográfica, hoy día quincenal. La está dibujando en este momento Lisandro Di Pasquale. Hice durante un tiempo, pero después quedó trunco, un cómic también quincenal de superhéroes llamado Portento, y después he ido publicando historietas cortas en diferentes lugares, en algún libro en Canadá, en alguna otra cosa. Publiqué, por ejemplo, Rodolfo y Hawk, que justo había la enviado a ustedes en Crack Bamboo, con Hawk.
Rodolfo y Hawk trabajan para la revista Aces Weekly, una revista en inglés digital, y yo traduzco las historietas de ellos, como por ejemplo Merlín y Héctor, o Ladrones y mazmorras, una historieta de aventuras tipo Dungeons and Dragons con humor. Y por ejemplo, una vuelta, yo escribí uno de los guiones que lo dibujó Darío Bravo, que es uno de los ayudantes de Hockey dibujando también. He publicado cosas en Estados Unidos en alguna antología digital y demás. Y bueno, si les interesa ver lo que yo hago, pueden buscarme en Twitter o Instagram como Lord Magnussen, y ahí está el link a mi página donde encuentran, bueno, el podcast, los cómics y demás. Y después trabajo como rotulista, o sea, haciendo los globitos y todo lo demás para cómics, para gente en Estados Unidos y en Europa, en diversos cómics independientes. Alguno que llegó a publicarse en IDW o en Dark Horse, pero más que nada cosas super indies. También en la parte de traducción, como les decía, trabajando sobre todo con Rodolfo y con Hawk en esas historietas que publican ahí, o por ejemplo, traduciendo al inglés los guiones de Rodolfo para que luego se traduzcan, por ejemplo, al chino. Es una locura ver un... justo te iba a preguntar si has tenido algo que ver con esa producción que habían hecho para China y toda la historieta esa que era de ciencia ficción, que es como re loco. Eso es una obra, eso es una iniciativa de una editorial que pertenece al Estado chino, al gobierno chino, que adaptan, sorpresa a nadie. No, claro, adaptan a historieta, novela gráfica, cuentos de Lu Xixing. Me va a matar Ezequiel, mi compañero de podcast, por asesinar un nombre chino, a historieta. Rodolfo y Hawk adaptaron Sea of Dreams, el mar de sueños, que es sobre un alien que viene a la Tierra y hace una escultura de hielo con toda el agua de la Tierra. O sea, se arma quilombo. Y bueno, es una historieta preciosa que trabajaron ellos. Yo traduje el guión al inglés, se publicó en inglés, en español y en chino, creo que algún idioma más también, y la base de la traducción, de las demás traducciones, fue mi traducción al inglés. Hay otros varios libros de ellos que se han publicado en varios idiomas con la base de mi traducción. Es una locura ver un libro editado en China que incluye mi nombre, sí. Sí, es rarísimo. Es muy raro eso. Pero bueno, pueden buscarme en las redes y en mi link van a encontrar todas las cosas con las que a las que vuelco mi locura creativa. Sí, estabas publicado en Omnipress, ¿no? En Oni no he publicado. Ah, ok. O había visto algo, ¿verdad? Te vi en redes algo, ¿verdad? Se ve que fue hace tiempo. Que yo me acuerde, en Oni no llegué a sacar nada. Si se publicaron algo mío, me den plata. ¿Verdad? Pero no, bueno, la historieta te lleva a lugares rarísimos y buenísimos. Por ejemplo, gracias a hacer historieta tuve la oportunidad de visitar Suecia, la locura, dar charlas para uruguayos en Suecia, dar charlas para suecos, entablar amistad con autores suecos, con autoras suecas y trabajar en alguna historieta con ellas, hacerme amigo de canadienses que estaban en ese evento y viajar luego a Canadá, también dar charlas en Canadá y dar charlas a uruguayos en Canadá. Y por ejemplo, creo que tipo la historieta en el lugar más loco que publiqué una historieta junto con Philippe Girard, un amigo, un dibujante y guionista franco-canadiense que ha venido un par de veces a Uruguay, en un libro sobre el referéndum de la década del 90 para independizar Quebec. Una historieta de what if si hubiese, porque es todo historietas y ensayos que se llama Por un puñado de sí. ¿Qué hubiese pasado si ganaba ese referéndum? Y fue tipo terminar haciendo algo que viniera mi amigo y me dijera, che, me propusieron esto. Ahora hace poco con Lisandro participamos en otro proyecto canadiense de historieta con realidad aumentada que se presentó, por ejemplo, en el festival francés. Hay este festival francés, hoy el alemán que me roba las ideas. Annecy. El festival de Annecy de historieta en Francia, también en Canadá, con autores de todas partes del mundo. Entonces, bueno, he tenido la chance de trabajar con gente de Portugal, de Malasia. Es una locura lo que te aprende. Ay, perdón, y trabajar con gente a la que crecí leyendo, porque yo escribí historietas que dibujó Gesio,
un tipo que tenía, falleció hace unos años ya, Sí. 2018, un tipo que tenía más años de carrera que los que yo tenía vivos, y el tipo me trataba como un igual. Entonces es impresionante. O poder trabajar con Trías, un tipo que tampoco me lleva tantos años, pero que escribía y dibujaba Caín y Abel, una de las historietas humorísticas que más me gustaban, y escribir yo un guión de una página de esa historieta que leía de chico. Eso es increíble y es una experiencia que bueno, que no se te va. Además de que estás creando cosas, estás jugando con los juguetes que te gustaba ver de chico. Sí, más vale. En fin, no sé quién agregar algo más. No, yo le quería preguntar a... Sí. Dale, Yo tengo Santi, una. te escucho. Dale. Los 3 cómics uruguayos que tenemos que leer los argentinos. No, me mataste. me mataste. Bueno, creo que Prócer Zombie sería uno. Ok. Porque tengo una idea. Después, la Liga, no, perdón, el Club de los Ilustres de Santulo y Guillermo Hans, que son 2 volúmenes, que es tipo la Liga de Caballeros Extraordinarios, pero con personajes históricos uruguayos. Y un tercero. Y bueno, lean Grimorio del Plata, que lo hice yo. Perfecto. Listo. Bien No ahí. fue tan difícil, ¿eh? Por eso. Acá me sugieren un cómic. A ver, dale. Habla. Dale. Los últimos días que eras despede, Rodolfo, está muy bueno también, pero bueno, quise mencionar algo más reciente. No, pero eso está bueno. Porque, No, digamos, pero que puede siempre- ser nuevo, viejo, no importa. Sí, sí. No, pero está bien, sí, son cosas de varios momentos. En los últimos días que eras Que se despede es consiguen. un hermoso. Sí, se consiguen además. Y después, bueno, que consiguen en Argentina, se consiguen, por ejemplo, las ediciones de Ladrones y Mazmorras, que Sí. es mitad uruguayo, mitad argentino. Ujú. Es un divertidísimo cómic si te gusta la aventura. Y después, cualquier cosa que Rodolfo publica vale la pena, y de cualquier género. Es un tipo al que yo admiro profundamente como autor, porque no hay género que no le salga por lo menos bien, ¿no? Y otros que le salen muy bien. Entonces, cualquier cosa que ustedes vean con el nombre de Rodolfo Santulo en la tapa, tírense de cabeza a leer. Sí, yo me acordaba de cosas de balizas. Balizas, sí, claro. verdad. Sí. También, es muy copado. Creo que Santi Con también lo Marco leyó. Digo, que tiene Vergara. que ver- Sí, Muy bueno. Sí, Cena para amigos, cena para mí. un montón de cosas que ha ido sacando y que están muy buenas, sí. Perfecto. En fin. Fede. ¿Fede? No, yo la otra cosa que le quería preguntar es como diciendo, bueno, nosotros siempre hablamos de la difusión, de la historieta argentina, lo que le falta, los problemas que tiene, que llegue a los medios tradicionales o que somos un nicho y todas esas cuestiones que son como los problemas de la historieta en este país. Hay eventos, tiene poca presencia en las comiquerías, pero está creciendo, cada vez tenemos más editoriales a pesar de la crisis económica que atraviesa nuestro país. Y voy a decir, bueno, está mejor que hace un par de años claramente, pero bueno, siempre tenemos estas cuestiones. Digo, ¿cuáles serían los problemas o las cosas que tienen que afrontar? Digo, creo que algunas ya las estuviste nombrando, digo, que tiene que ver con la historieta uruguaya, o qué metas tienen, digo, cómo viene el panorama en Uruguay y la historieta. Bueno, te puedo decir los problemas, ahora las soluciones vayan a saber cuáles serían. Pero el principal problema es el problema que enfrenta cualquier tipo de expresión artística en Uruguay. Sea el cine, sea la historieta, sea la música. La música quizás es como algo más... Mainstream. no digo que no sea difícil, tengo amigos músicos y es difícil, pero es como más mainstream o como más grandes, enormes comillas, fácil, enormes, ¿no? Esa falta de un mercado, de una costumbre del uruguayo fuera del fan de la historieta, de leer historieta. Esa idea que capaz que en Argentina no pegó tanto de que la historieta es para niños. Sí. No digo que no exista, pero Argentina tiene una tradición de historieta para todo público y para adultos, con revistas como el Tony, D'Artagnan, etcétera, en sus momentos. Y la idea de que podés estar caminando por un kiosco en el centro de Buenos Aires y comprar un cómic argentino en ese kiosco, no todos, ¿no? Pero algunos, es una locura. A Uruguay le faltaría eso. Le faltaría poder instaurar la idea de que el cómic es para todos. De que eso que uno se tiene que pelear cuando hacen una nota, pelear entre comillas,
cuando hace una nota con un medio que no es de cómics o de cosas similares, de hacerles entender que el cómic no es un género, que es un medio, que Sí. que hoy hablamos de un cómic sobre espías y el Graf Spee, que enfrente mío estoy viendo una novela gráfica que es una biografía de Leonard Cohen, abajo de eso hay 2 tomos de Ranma y más abajo hay un tomo de Runaways en un estante en mi casa, porque hay cómics por todos lados, ¿no? Que podés estar leyendo las historietas de el prócer uruguayo vuelto como un muerto viviente, o estar leyendo una historieta sobre los trabajadores canadienses en plataformas petrolíferas, que habla sobre problemas económicos y abuso y violación, etcétera, para nombrar una que leí hace poco. Y podés estar leyendo una de Superman cagando a piñas a Brainiac. Entonces, eso, hacerles entender que es como el cine o la televisión, que no porque tenga dibujitos es algo para niños. Y yo creo que si el público en general entendiera eso y se pudiera leer en general, o como, viste, el caso que siempre nombran de Japón, que te subís al metro y hay gente de toda edad y sexo y género leyendo cómics, la señora, el empleado bancario, lo que sea. Europa también tiene mucho de eso, sobre todo Bélgica y Francia. Si se pudiera lograr eso, yo creo que podríamos tener una industria humilde, igual que es la industria editorial de prosa, pero una industria al fin. Sí, ¿Cómo? yo creo... Sí, dale. No, dale vos. No, eso, ¿cómo? No sé. Yo lo único que puedo hacer es hablar de cómics cada vez que alguien me cita, y hacer un podcast que quizás no cubrimos tanto cómic uruguayo en Perdidos en el Éter, pero cada tanto intentamos hacerlo y darle promoción a los eventos y a los lanzamientos uruguayo y argentino, porque bueno, estamos de la mano. ¿Qué se podría hacer? No sé. No, lo otro que yo agregaría, que es tipo lo que también se ve, que siempre que baile de idiosincrasia del uruguayo, que siempre piensan, ay, es uruguayo, es una cagada. Hay mucho de eso también. Prejuicio. Y bueno, pero eso es educarle un poco a la gente. Creo que pasó en toda la vida, acá sigue pasando en Argentina también. Se cree que el cómic solamente es para nenes y hay historias para adultos. Es educar un poco, ¿viste? Toma, pa, léete esto, te va a gustar. Así. Es así, es así. Yo creo que va por ahí la mano. Uno hace su trabajo misionero o evangelizador como puede, ¿no? Sí. Pero digo, vos cuando haces ese trabajo, digo, con la gente que te cruzaba en tu trabajo, amigos y eso, digo, ¿qué tipo de respuesta tenés, digo, los que no son del palo? Bueno, muchas veces las recomendaciones son bienvenidas y tenés gente que dice, mirá, yo no sabía que había una historieta sobre este hecho histórico o sobre este tema, o mirá, Citarrosa, a mí que me encanta, o a mi viejo que le encanta. Me pasa muchas veces cuando me toca atender alguno de los stands en ferias del libro de la AUCH, que venga gente a preguntarte y te diga, mirá, estoy buscando historieta para ponerle mi hermano, bueno, ¿qué le gusta? O para un sobrino que tiene 10 años. Bueno, contame qué cosas le gustan, y te dice, bueno, le gusta, no sé, Ben 10. Le gusta Dragon Ball. Bueno, mirá, la gente de Paua, que son, entre otros Pablo Praino y Fidel Santana, hacen manga en Uruguay y les muestro. Le gustan las cosas de viajes en el tiempo. Mirá, piola, te llevas que es Cronautas, yo soy el guionista y te lo llevas firmado. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de hacer eso, de guiar a la gente a que descubran que hay lectura para todos. Muchas veces ayuda alrededor de eventos como Montevideo Comics, que Montevideo Comics es, de vuelta, es el primer evento de estos que hay en Uruguay, sigue siendo el más grande y es el que tiene como una repercusión más grande en los medios tradicionales. Entonces, ahí podés aprovechar para que contarle a la gente que hay estos libros que yo les digo en donde recopilan historieta clásica uruguaya y la restauran, se entregan gratis con a los primeros 1000 entradas del día. Entonces gente se va con un libro de historietas. Ese tipo de cosas ayudan como para ir, y a veces tenés respuesta y otras veces no, como todo, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que siempre hablamos acá, que a veces casi que el prejuicio es el desconocimiento. A veces lo que le falta a la historieta acá en Argentina también pasa con eso, un poco de publicidad y llegar a este público que cuando vos le empezás a hablar como diciendo, che, hiciste historietas sobre estos temas, y la gente siempre te mira como sorprendida, siempre la gente que le interesaría leer,
y como que como diciendo, mirá, no sabía, y como diciendo, bueno, de alguna manera lo podés enganchar, pero bueno, antes de eso faltó ese link, como diciendo, bueno, ¿cómo hacer para que esa gente aunque sea sepa que existe? Después si te puede gustar o no, pero bueno. Totalmente. Y bueno, el valor de la historieta también como herramienta de crítica social o de denuncia política. Por ejemplo, ahora se me ocurre, Santa Sombra ganó este fin de semana en Los Trillos mejor portada. Y es una historieta que habla sobre la trata de mujeres y sobre la discriminación de las poblaciones originarias en Argentina. Y además es una excelente historieta fantástica. Es excelente. La reseñamos el año pasado acá y entrevistamos después a la creadora. También Chris, uno de nuestros integrantes que está este fin de semana en Clac Clac, nos dijo que no me acuerdo quién subió el escenario. Bueno, justamente la gente, los editores y la autora de Santa Sombra, que subieron al escenario y le recordaron a todos uno de los mayores referentes de la historieta argentina es un desaparecido. Sí. Bueno, hay una historieta de Rodolfo Santulo que se llama Acto de Guerra, que es sobre historias de la dictadura en Uruguay. Rodolfo, igual que yo, es nacido fuera del país, de padres exiliados. Bueno, no, mi viejo hubiese ido preso en la dictadura y no la estaba contando. Utilizar la historieta, ya sea para contar fantasía, para contar realidad, para mezclarlas, es importante que la gente entienda ese valor que tiene el medio. Sí, que hay una oferta bastante interesante y es para diferentes demografías, diferentes públicos, diferentes temáticas, y es como la literatura. Yo siempre le digo a la gente como diciendo, bueno, o una película, vos decime qué tema te gusta, como decías vos cuando estabas en el puesto, como diciendo, vos decime el tema y yo te puedo recomendar una historieta sobre ese tema. Ahí date cuenta, o ahí la gente se da cuenta como diciendo, bueno, mirá lo amplio que es y se puede contar sobre cualquier cosa. Yo siempre digo que hay una historieta para cualquier persona. Digo, tenés un amigo que es fanático de la música. Yo acá en mi biblioteca tengo esa biografía de Cohen, tengo una biografía de Johnny Cash, tengo una biografía de Charlie Parker. Hay historietas de los Beatles, hay historietas, bueno, creo que Z2, como se llama la editorial estadounidense, que ahora está sacando historietas de Weird Al Yankovic, de Blondie, de un montón de músicos. ¿Te gusta la historia? ¿Te gusta la Segunda Guerra Mundial? ¿Te gustan los crímenes? ¿Te gusta el humor? Hay para absolutamente todos. Y es encontrarle la vuelta, el nicho. Y que no se pierda la costumbre de la lectura de historieta. Porque historietas leímos absolutamente todos y en un momento te hacen sentir vergüenza o te hacen sentir que es para niños. No fue mi caso, por suerte, porque en mi casa se leía absolutamente todo, de todo tipo. Pero a la mayor parte de la gente le pasa eso, que en un momento dejan de leer historieta y después es difícil reengancharlos o hacerles entender que hay para todos. Sí, me pasa que una de las cosas también que siempre hablamos que tiene que ver una cuestión de la edad. Me parece que te tiene que agarrar de chico a adolescentes, como me parece que la mejor edad, ¿cierto? Cuando estás como con muchas ganas de aprender cosas, no sé, ese fanatismo, me parece que es como la mejor edad para enganchar a esta gente. Y digo, es más difícil que esa persona después lo suelte. Después, viste, cuando son adultos... Por eso me encanta ir a dar charlas a niños y adolescentes o talleres. A las escuelas. Cada tanto me invitan y está buenísimo. En pandemia me tocó ser jurado de un concurso de historieta en un colegio también, estuvo buenísimo. Vi cosas súper interesantes. Yo tengo como dos cosas preparadas. Una es una charla sobre el proceso creativo, cómo creo yo historieta, y siempre digo que hay muchas formas de hacerlo. Y otra es un taller de tira autobiográfica, donde les muestro cómo adaptar una anécdota de su propia vida al formato de Mi vida sin un jetpack, y es buenísimo cómo se cuelgan. Sí, es una de las cosas que siempre hablamos nosotros, cuando vos tenés amigos, no sé, que ya son adultos y no leyeron, es un poco más difícil. O sea, vos le podés dar alguna historieta, acercarla, la leen, tal vez le puede gustar, pero que como que no tienen, es medio difícil o así que te pidan otra historieta o que se enganchen. Claro. Bueno, como estamos nosotros metidos para siempre. Lo que hay que hacer es regalar historieta. Entonces, sobre todo niños, tenés sobrinos, ahijados, etcétera, amigos con hijos, te apareces. Mientras no sea una de Gaturro, todo bien.
Y te apareces con una historieta. O incluso también podés jugar de caballo de Troya y es el cumpleaños de tu cuñado, que es grande y no lee, pero te le apareces con una historieta de la vida del Diego, qué sé yo. O sabés que le gusta la música y te le apareces con alguna biografía en historieta de uno de sus músicos favoritos. Entonces vas metiendo la cuchara por ahí, ¿no? Pero sobre todo a los niños, sí. ¿Tienen algún nick, digo, en Uruguay? ¿Algún personaje así que haya trascendido el medio y que sea solamente famoso? Pero tal vez muy cuestionado por un parte del nicho de otros autores, digo. No llegaron a tener a alguien así que vos decís, bueno, trascendió. Nos alcanza con Nick. No hemos tenido ninguno así como Nick. Que hay alguna pica, alguna cosa, siempre, ¿viste? No lo voy a mencionar, no en el caso, ¿no? Claro. Pero gente así trascendida, no. No creo que pongas una estatua de un personaje de cómic acá y se llene de graffiti tan rápido como la de Nick. ¿Tiene algún paseo de la historieta? ¿Algo pudieron armar? Digo, ya que está el 16 tenemos en la ciudad de Minas, en la ciudad de Minas, en el interior de Uruguay, hay un museo del humor gráfico de la historieta que lamentablemente no está bien mantenido porque es una iniciativa privada que hacen lo que pueden, claro. Pero no tenemos nada de ese estilo. No, porque siempre es importante tener esa presencia, ¿viste? Vos decías, a la gente le genera algo, como siempre hablamos nosotros, ¿viste? Como que vos te lo tenés que chocar y a veces funciona de esa manera. Sí, claro, pero de vuelta es difícil que muchos personajes, acá si preguntás un personaje de historieta uruguaya te van a mencionar a Charoná, que era la mascota de una revista educativa. O te van a mencionar ahora a Prócer Zombie, a Artigas Prócer Zombie. No hay personajes de historieta uruguayo tan metidos en la cultura como ustedes tienen un Clemente, Mafalda, Isidoro, negativamente hablando a Turro. Sí. Entonces no pasó, como no tuvimos esa industria, no ha pasado. No ¿En el diario no tenés a ninguno tampoco? ¿Así? Como lo que estamos hablando, en los diarios. Viste que nosotros en los diarios... ¿Algún personaje que haya trascendido por cuestión de años al menos? No, lo que pasa es que se reduce. Bueno, depende, o sea, tenés algunos que son para nicho, pero después tenés, por ejemplo, Pelopincho de Cachirula, que son una historieta uruguaya, a pesar de que se publicaba también en Argentina, pero eso se lo mencionás a gente por debajo de los 40 y capaz que no saben quiénes son. Entonces no llegó a pasar realmente eso. Te va a pasar entre los lectores de historieta, pero no entre el público en general. Lamentablemente no. O sea, para que te hagas una idea, el diario, no sé ahora en este momento, pero el diario que supo tener la mayor tirada del país, que es justamente El País, en tapa publica Mafalda hace 50 años. O sea, entonces, lo cual es súper curioso porque es un diario realmente de derecha. Pero no tenés ese tipo de penetración en la cultura general como tienen en Argentina. Claro, sí, algún personaje. Justo yo antes de grabar le había preguntado a Ronit y bueno, me decía lo mismo, como era medio complicado, como diciendo, bueno, ¿dónde está el Eternauta, el Mafalda? Claro, ahora en la pantalla de la grabación de YouTube tienen a Peloduro, el personaje de Peloduro, pero de vuelta, de una edad para abajo, nadie sabe eso. Yo no lo leí de manera presente, lo leí después, mucho después. Es para gente mucho, mucho mayor. Yo creo que si vos le preguntás a un personaje de historieta, por ejemplo, a mi suegro, un tipo que pasa a los 70 años, te dice Peloduro. Pero gente menor de 50, no. ¿Y algunos de estos personajes, digo, han podido trascender, digo, no sé, hacer tipo películas, cortos, series, live action, algo, como en Argentina, o si hubo algo, como diciendo, bueno, teníamos la película, hubo un par de cosas. Charoná tuvo alguna animación después. Y tuvo un programa de TV como por 15 años. Tuvo un programa de TV tipo Yuya, ¿no? Sí. Pero Charoná es especial porque yo no consideraría a Charoná un personaje exclusivamente de historieta, sino la mascota de la revista con la que hacían historieta. Sé que es medio académica la definición. Hay un par de historietas de un personaje llamado Vlad Tepes, que en realidad es una adaptación de películas anteriores, o sea, el personaje nace en cine. Por el momento creo que la única adaptación a audiovisual de una historieta uruguaya es un corto de Grimorio del Plata, que hice yo con amigos, que co-dirigí con mi amiga Nirti, que es directora de cine,
se llama El Volumen, es un corto de 5 minutos. Pero después, capaz que alguna animación. Sí, Pablo Praino, que además es de historieta, es animador, ha hecho alguna animación corta con sus personajes. Después ha hecho películas, pero que no son basadas en sus propios cómics. Hay algún cortito animado, pero nada que vos digas, bueno, realmente se hizo una película de Cazador, o la serie El Eternauta que se está haciendo ahora, o la película de Isidoro, o las películas de personajes animados tipo Antiojito, demás que ha habido en Argentina. No, de vuelta, es una cuestión de escala. Perfecto, sí, siempre hablamos, es una de las cosas que siempre nos comenta Roné de la diferencia que hay, a veces nos olvidamos lo chico que es Uruguay, que como diciendo, bueno, es pequeño, más chico, claro. y bueno, Sí. genera eso, como diciendo, bueno, fíjate si para Argentina con 40, 45 millones de personas tenemos todos estos problemas, bueno, fíjate si tuvieras 3. Sí, vieron, es como dicen los gringos, un trade-off. Somos chicos y gracias a ser chicos tenemos una estabilidad económica que nos permite estar un poco más tranquilos. No digo que no haya crisis ni nada acá, pero que nos permite estar mucho más tranquilos en ciertos aspectos que en Argentina. O sea, no es que yo salgo a la calle y no sé cuánto va a costar el dólar mañana, más o menos lo sé. Y si bien en los últimos años la brecha política entre dos grandes bandos se ha acentuado, no tiene ni de cerca que ver con lo que pasa en Argentina. Por otro lado, somos mucho más chicos, porque somos mucho más chicos, no tenemos un montón de mercado para un montón de cosas. Y vos en Argentina tenés una edad de oro del cine, de clásicos de todo tipo, tenés 4 o 5 series de televisión de los últimos 20 años, Ocupa, El Marginal, Simuladores, etcétera, que podés decir, carajo, son series clásicas. En Uruguay la serie de televisión como tal no existe. Hay 4 o 5 cosas sueltas que duraron una temporada, 2 alguna, y ninguna logró. Cine sí, tenés unas cuantas películas clásicas. Hay una movida de cine muchas veces con coproducción con Argentina, dependiendo muchas veces de fondos, pero tampoco tenés sagas, por ejemplo. Como en Argentina supieron tener muchísimas películas, sobre todo en la época de oro, Sandrini, La Coca Sarli, etcétera, gente que te hacía 700 películas, como Porcelio Olmedo, Bañeros, etcétera. Tenés y después tenés un montón de cine serio, entre comillas, también. En Uruguay eso no pasó. De vuelta, lo voy a decir por vez 700.000 de la tarde, escala, magnitud. No, por eso, pero está bueno contextualizar eso como para decir, bueno, fíjense si otros medios que son mucho más populares, aunque sea tiene que ver con el mainstream, que tiene que ver con la televisión, el cine, tienen una escala más chica o han tenido una penetración mucho más menor, o si qué le puedes pedir o qué puedes pretender de la historieta, que siempre el nicho siempre es más chico, entonces también hay que tratar de entender eso. Exacto, y bueno, y que las empresas privadas, como los canales de televisión, a la hora de hacer ficción o hacer humor, no apuestan por eso, porque no les da dividendos, etcétera, y dependés de programas importados y demás, entonces menos le vas a pedir que adapten historieta o que promuevan historieta, ¿no? Tratamos, Sí, pero... O peor aún, compran el formato enlatado y te lo reproducen. Bueno, sí, el formato de programa de concursos hoy ya es un clásico. Sí. Bien, no sé si tenías algo más, Ronit, como para ir cerrando con esto. No, creo que ya desarrollamos suficiente. Como verán, mi país es bastante complejo, pero a pesar de todo hay intentos de querer moverse, ¿no? Por lo menos. ¿No? Sí, creo que lo más importante es empezar a tener un poco más de perspectiva y tratar de ver que tenés autores o diferentes historietas que se pueden conseguir. Eso podríamos preguntar, como diciendo, bueno, estas historietas, las que son de Uruguay, digo, y están editadas en Uruguay, la mayoría, digo, trabajan con el tema del formato digital, se pueden conseguir de esa manera, digo, porque si estamos en Argentina, ¿cómo hacemos? Mira, muchas historietas uruguayas en papel se distribuyen allá. Por ejemplo, lo que son mis libros, me había olvidado que tenemos una recopilación de los primeros 50 tiras de Mi vida sin un jetpack también. Multiversal, que es una distribuidora de Rosario, distribuye los libros míos. Y después, muchas de las cosas que hace Rodolfo las publica allá,
pero también otra gente trabaja, o ya sea con ellos o con alguna otra distribuidora. Venta digital en formato digital no existe acá. Hace poco existe en Argentina comprar libros en formato digital con el tema de la pandemia y eso, así que imagínate que acá no. Sí se pueden conseguir muchas veces en poner en la crack o en algún evento, o si no, siempre poniéndose en contacto con cualquiera de los autores o editores, se pueden conseguir y que se manden o que se lleven, pero está. Primero pregunten en librerías o pregunten en distribuidoras o pregunten a los autores dónde se pueden conseguir, y a veces hay ciertos puntos de venta en Argentina donde se consiguen ciertas cosas uruguayas. Perfecto. No estoy segura, pero creo que Fábrica de Historietas tiene, no estoy segura. Sí, tenés razón, en Fábrica hay. Yo después les paso el link de Anáforas, donde pueden encontrar esos volúmenes, por ejemplo, los que hace Montevideo Comics o los libros de Gas digitalizados. Creo que también están las antologías que ha editado Auch a partir de concursos, y ahí pueden leer un montón de cosas uruguayas ya. Sí, yo también a Ronit me había pasado. ¿Te acordás cuál era la página esa de historietas digitales para enseñanza? ¿Cómo era el el portal Ceibal. Claro, Ceibal, que es del coso, sí. Ahí está, por ejemplo, Cronauta, se puede leer ahí. Sí, yo justo ahí trabajé porque, bueno, soy profe de historia en secundaria y había agarrado que acá justo hay una de Santulo sobre la guerra de la Triple Alianza. Ahí va. Hay una historieta, así que me acuerdo que el año pasado estuvimos trabajando con eso, como diciendo, bueno, habíamos trabajado con Guaraní y ahora diciendo, bueno, estaría bueno también ver esta historieta, como diciendo, bueno, este es del lado, los uruguayos contando esta guerra. Entonces me parece que estaba bueno el trabajo que se podía hacer. Ah, interesante. Sí, porque me faltó encontrar que se me complicó de Paraguay. Encontrar alguna historieta que vi, que había un par, pero no las conseguía digital. Hay alguna cosa, sí. Sí, pero no las pude descargar, conseguirla, como diciendo, bueno, me parecía que estaba bueno, viste, hacer como ese trabajo, diciendo, bueno, los 3 países contando la guerra, y vos decís, la más interesante me pareciera más que nada la de Paraguay, puedo decir, la visión que tienen que tener ellos es súper negativa. Obvio. Más que nada de lo que fue esa guerra, entonces me pareció también era bueno eso, pero bueno, estoy en esa búsqueda. Ahí va. Bueno, si sé de algo les cuento. Perfecto. Bien, y digo, como para ir cerrando, digo, Magnus, ¿dónde te pueden seguir? Digo, si les querés pasar a la gente tus redes, digo, los proyectos que estás haciendo, Perdido en el Éter, que tiene más de 500 programas, más de 20 años, una locura. Sí, acabamos de editar el programa 544, 20 años. ¿Qué locura es? Celebramos 20 años hace poco. Bueno, ahí me encuentran como Lord Magnussen en Instagram, en Twitter. Si alguien usa Mastodon, también estoy por ahí. Y a Perdidos en el Éter lo encuentran como Perdidos Éter en Twitter o en Instagram. Y bueno, y en lo que son todas las redes de podcast, en Spotify, YouTube, Apple Podcast, nos pueden escuchar ahí. Semanalmente estamos hablando de cine fantástico, de televisión, historieta, etc. Perfecto. Ronit, si lo querés cerrar. Y bueno, sí, vamos cerrando. Esto fue el Sucucho Comiquero. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Magno, por haber participado, y me parece súper interesante la visión que nos diste, este panorama de la historieta uruguaya, como habíamos hecho al principio, como diciendo, bueno, tratemos de pensar un poco más, hay que tratar de mirar también la historieta y la cultura que hacen los países que los tenemos acá al lado. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, estuvo muy bueno, estamos a la orden. Muchas gracias a todos, gente, nos vemos, saludos. Beso.